Ok. Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de aprender tu palabra, para aprender la historia que hubo contigo y cómo podemos aprender de los errores y los aciertos de varios personajes de la Biblia. Te pido podamos tener victoria y tener aciertos y honrarte en lo mucho y en lo poco. Gracias por guiarnos, te pido que este estudio sea de mucha edificación y gracias por permitirnos estar aquí, gracias por permitirme estar aquí. Y en el nombre de tu Hijo oramos, amén. Gracias. El rechazo final. Voy a leer el pasaje de Mateo 12 del versículo 22 al 32. Dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Ok. Entonces dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, perdón, estamos arreglando esto. Perfecto, creo que ya está. Ahí va. Perfecto. Entonces dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ese fue el pasaje de Mateo 12, 22 al 32. Aquí cuando habla de Hijo del Hombre se refiere a Jesucristo. Así es mencionado en el Nuevo Testamento y conocido como el Hijo del Hombre. Y bueno, vamos a ver varios puntos porque tiene muchísimas cosas este pasaje. Y entre ellas está el rechazo final. El rechazo final que implica la perseverante y frecuente rechazo a Jesús, esa respuesta negativa de no querer aceptar a Jesús en tu corazón, de no querer aceptar lo que Él es, que es el Hijo de Dios. Todo eso es el rechazo final. Y vamos a empezar diciendo que Dios siempre ha mostrado su perdón al hombre, siempre ha mostrado su perdón, siempre ha estado ahí perdonándonos, amándonos. Y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Dios es muy misericordioso. Hay un versículo que dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y Dios ha perdonado, nos ha perdonado y sabe las cosas fuertes, oscuras, negras, recónditas de nuestro corazón que no están bien, nuestras debilidades. Y aún así Él nos sigue amando y perdonando. Y Dios siempre lo ha hecho, Dios siempre ha estado ahí y no, si una persona se quiere arrepentir de todo su corazón,
Dios está ahí para perdonarla. Vamos a leer 2 versículos que hablan de esto. El primero es Salmos 86, capítulo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para los que te invocan. Dice el 86.5, dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Si vemos la última línea, dice aquí que eres bueno para todos los que le invocan a Dios. ¿Qué significa invocar a Dios? Significa querer estar cerca de Él, querer conocerlo, querer que nos comuniquemos con Él. Todo eso es invocar a Dios. Confesarle nuestros pecados, confesarle nuestros anhelos, confesarle nuestros miedos, todo eso es invocar a Dios. También vamos a leer en el pequeño libro de Miqueas, que es el Antiguo Testamento, Miqueas 7, versículos 18 y 19. Aquí ya lo encontré. Está después de Jonás, Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Estos 2 versículos son increíbles. Simplemente pensar en el ejemplo, en la analogía de que echar al fondo del mar todos nuestros pecados hasta lo más profundo, donde están perdidos, donde ya no se encuentran, y ver la gravedad de todas las cosas que hemos hecho mal y ver la misericordia de Dios a su vez, es algo increíble porque vemos que nada es imposible para Él y que nuestros pecados son perdonados, que esa culpa, que esa carga, que ese miedo, todo eso lo puede cargar Jesús, y porque nosotros no podemos. Leímos en Mateo 12, del versículo 22 al 32, el rechazo de los judíos. En este caso, los judíos, a pesar de que Jesús estaba ahí con mucho amor diciéndoles en qué estaban mal, porque también Jesús les decía mucho en qué estaban mal, pero no los enjuiciaba, sino le decía con amor en qué estaban mal y cómo se podía hacer bien. Aún así los judíos no querían creer en Jesús, y el rechazo a Jesús se intensificaba con el rechazo, la indiferencia, la crítica y la ignorancia, ¿no? Todo eso llegaba a que los corazones de los judíos y de los fariseos, y tal vez de personas como nosotros en el pasado, estaban duros para escuchar de la palabra de Dios. Este rechazo, hablando del pasaje que leímos de Mateo 12, llegaba a un punto que blasfemaban al Espíritu Santo. Ese fue el rechazo final, es el título de este estudio, el rechazo final. Y el rechazo final se refiere a una reiterada crítica e indiferencia y rechazo a Jesús, a su deidad, a que Él es el Hijo de Dios y Él mismo es Dios. Ese continuo rechazo es blasfemar el Espíritu Santo, y ahorita vamos a ver específicamente a qué se refiere el rechazo y la blasfemia al Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 12, 22, que es el versículo con el que empezamos. Mateo 12, 22. Dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
Entonces aquí dice que este ciego y mudo y endemoniado, o sea, estaba enfermo, pero además tenía un demonio, o sea, estaba en la peor situación posible. Jesús le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y obviamente el demonio ya no estaba dentro de él, porque eso sí existe. Las personas endemoniadas, aquí en el Nuevo Testamento se habla mucho de ellas, y la verdad es que es algo que no es ficción ni una fábula, es algo que realmente sí existe. Entonces pues Jesús lo sanó. Este fue el milagro que vieron no solo los judíos y fariseos, sino muchas personas que estaban ahí presentes, y frente a sus propios ojos ahí se hizo ese milagro. Jesús tiene poder sobre el mundo de los demonios, sobre el mundo de todas las enfermedades posibles, y en el Nuevo Testamento, como repito, vemos muchos ejemplos de las sanaciones y de liberar a personas endemoniadas. Todo esto es una evidencia de que Jesús es el Mesías es el rescatador, el Hijo de Dios, y Jesús cumplía con todas las pruebas que evidenciaban que Jesús era el Mesías, el que había de venir. Mucha gente sí lo creyó, mucha otra gente no lo creyó, y pasa lo mismo actualmente. Mucha gente cristiana obviamente cree en Él, y la gente que no es cristiana de todo su corazón no cree en Él, o no quiere creer en Él, se rehúsa a creer en Él. No quiere creer que existe Dios, que Él nos creó, que Jesús murió en la cruz y resucitó después de 3 días. Por más maravilloso que sea eso, y por más inimaginable que se escuche eso, por fe creemos que así fue, que Jesús resucitó después de 3 días y que ascendió al cielo y que está vivo. Justamente estamos viendo estos sábados las películas de Dios no está muerto, 1 y 2, y creo que este sábado sigue la 3. En este caso el título de la película, Dios no está muerto, pues es verdad, Dios no está muerto, Dios está vivo, está sentado a la diestra de Dios. O sea, sé que suena confuso esto que estoy diciendo, pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad, están más que vivos y son más reales que nosotros. Ellos nos crearon, ellos crearon todo, y eso está en Génesis por si te interesa leerlo. Los fariseos rechazaban que Jesús era el Mesías debido a que ellos esperaban que el Mesías viniera como un guerrero, como un rey, como una persona muy poderosa y que fuera derrotando todas las naciones enemigas. Al contrario, Jesús vino con mucho poder, pero también vino con mucha humildad, con mucha mansedumbre. Nació en un pesebre. Y ¿sí se escucha bien? Y Jesús, al contrario, como ellos esperaban, vino con mucha humildad y mansedumbre. Entonces ellos decían, Él no tiene valor, Él no tiene crédito. El Rey, el Mesías que ha de venir va a ser muy poderoso, va a llamar mucho la atención. Y Jesús vino con toda la humildad, con toda la servidumbre, con muchísimo amor. Entonces esa era una de las razones por las que no querían creer. Además de que Jesús se contraponía a las costumbres que ya tenían estas personas, estos judíos y fariseos. Estas costumbres que por más que ellos decían que estaban conforme a Dios, estaban en contra de lo que decía Dios. Y Jesús les explicaba por qué. Es más, hasta ellos ya habían propuesto matarle, habían propuesto ya deshacerse de él. Y lo voy a leer en Mateo 12:14, en el mismo capítulo en el que estamos, unos versículos antes, dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Lo querían destruir. Y se podría decir que lo lograron, pero no es así. Para ellos tal vez lo lograron, pero no es así, porque resucitó al 3er día. Y eso fue una victoria muchísimo mayor. Por lo tanto, el milagro, la evidencia de que Jesús es el Mesías y el rechazo a pesar de ese milagro,
nos lleva al versículo que vamos a leer más adelante, que dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús, con este milagro que hizo de sanación y de liberación de un demonio, los hizo, los obligó, los forzó a tomar una decisión final. Vamos a leer Mateo 12, 23, que es el siguiente versículo. Ahí estamos en el mismo pasaje y dice así: y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Aquí dice la palabra toda, pero obviamente está excluyendo, por lo que viene más adelante, a esas personas que son los judíos y los fariseos. Pero sí había personas que creían en Jesús, que creían que era el hijo de David, el hijo del linaje escogido por Dios para traer al Mesías. La gente estaba atónita por este milagro, estaba impresionada y muchos sí quisieron creer. La gente reconoce a Jesús de esa forma como el Señor y Salvador. Y vamos a leer Mateo 21:9. Capítulo 21, versículo 9. Dice así: y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana significa sálvanos ahora. Esto viene en el Salmo 118. Entonces la gente estaba diciendo que sálvanos ahora, Señor, el Hijo de David. Creó un impacto increíble. Y sí, mucha gente sí creyó. Y alguna de esa gente creyó y luego le dio la espalda, pero algunos sí creyeron en todo su corazón. Y estaban los escribas y fariseos que en ese mismo momento lo estaban acusando y criticando. Vamos a leer Mateo 12:24, que dice lo siguiente. Capítulo 12, versículo 24. Dice así: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú era conocido como el príncipe de los demonios. Y los fariseos ya habían tomado su decisión. Habían tomado la decisión de desacreditar a Jesús, y con tal de desacreditarlo, habían dicho que venía del mal, es decir, del príncipe de los demonios, de Belcebú, en vez de rectificar y ratificar que venía de Dios, porque esa era la verdad, esa es la verdad. Pero ellos con tal ganas de decir, Él no es el que viene de Dios, nosotros no vamos a creer en Él, dijeron eso. Porque nadie podía hacer eso, ese milagro, si no era de Dios, o decían ellos que alguien que era del mal. Entonces lo que le dijeron era, pues no, pues como no es de Dios, es del mal. Y ahí están blasfemando al Espíritu Santo, porque están diciendo que las obras de Dios son obras del mal. Están rechazando y rechazando y rechazando a Jesús. Ese rechazo continuo es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el no querer arrepentirse. Es conocido también como el pecado imperdonable. Ese blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. ¿Cómo pueden decir que era del enemigo cuando Jesús mismo estaba haciendo todas las cosas bien y con mucho amor? Pero es por la dureza de corazón. Vamos a seguir leyendo y por favor vamos a leer del versículo 25 al 30 de Mateo 12. Estamos igual en el mismo capítulo, 25 al 30, dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido.
¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ok, entonces aquí estamos viendo cómo Jesús, al ser más fuerte que Satanás, al ser muchísimo más fuerte que Satanás, puede romper con sus obras, atar a Satanás. Y eso es una señal y una prueba innegable de que Jesús era el Mesías. También Jesús estaba acusando, más bien diciéndoles a estos fariseos y escribas que si él sacaba a los demonios por el príncipe de los demonios, los hijos de ellos, que también echaban demonios fuera, ¿por nombre de quién lo hacían? Los estaba como rodeando en su mismo argumento, porque los hijos de los fariseos y los escribas, algunos de ellos sí sacaban demonios. Entonces Jesús le dice, si yo saco demonios por Belcebú, entonces sus hijos por el nombre de quién los sacan. La acusación es absurda. Jesús los confronta y lo hace directamente. Vamos a ver 3 puntos. El primero es el inciso A, que dice la acusación es absurda. Y aunque Satanás es el padre de mentira y en él no hay nada bueno, él no permitirá división, insurrección o desobediencia. A veces se disfraza de ángel de luz para engañar a los cristianos, para engañar al mundo, a los que tienen cautivos en sus garras. Voy a leer 2 Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14 dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este es un versículo muy fuerte y es un versículo que todos como cristianos debemos conocer para que no nos dejemos engañar, pues ya conocemos las maquinaciones de Satanás. Satanás en ocasiones se disfraza como ángel de luz, poniéndonos todo bonito, pero detrás es un disfraz, porque detrás está el mal. Ahí es cuando llegamos a ver que tenemos que estar súper cerca de Dios, súper cerca de la palabra, de la Biblia, para poder entender lo que Él nos quiere mostrar. Cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos cerca de la Biblia, podemos conocer la verdad y las mentiras de Satanás no prevalecerán con nosotros. Sí podemos tener dudas, como yo también las he tenido ansiedades, dudas, cosas feas en mi mente, pero aún así la fe es la salida, la fe en Jesús, la confianza en Él y el amor a Él y a los demás es completamente la salida. No nos podemos quedar quietos, necesitamos seguir y actuar y confiar en Dios. Pero bueno, ese es el primer inciso de cómo Jesús los confrontó, que es la acusación es absurda. Inciso B, la acusación es parcial. Es parcial por la razón que les acabo de decir, de que los hijos de los fariseos y los escribas ya sacaban demonios. Entonces, si ellos los sacaban, como les vuelvo a decir, ¿por qué sus papás, sus padres no decían que los sacaban por Belcebú? Y a Jesús sí lo acusaban de eso. Es una cosa incoherente, es una cosa parcial, no están siendo justos, no están siendo realmente diciendo la verdad. El problema principal era que los fariseos odiaban y rechazaban a Jesús sin importar la evidencia. Eso es algo interesantísimo, importantísimo para nuestro día a día, porque esto podemos ver del pasado, pero en la actualidad
Tú debes de conocer o podrías conocer a alguien que a pesar de la evidencia no quiere creer. No quiere creer en Jesús, no quiere creer en Dios. Y eso es una dureza de corazón. Inclusive a nosotros como cristianos puede llegar que tengamos dudas, pero la evidencia de lo que ha hecho en nuestras vidas, la fe de lo que ha hecho en nuestras vidas y la fe de lo que es realmente Jesús, el Hijo de Dios, eso es lo que cambia cuando nosotros tenemos dudas. Pero la gente que realmente no cree en Él, que realmente a pesar de la evidencia de las vidas cambiadas por Cristo, de las vidas transformadas por Dios, por esas vidas de sombra a luz, de oscuridad a luz, si realmente no quieren aceptar a Cristo en su corazón, pues es algo muy, muy triste. Y la verdad es que Dios es paciente, pero va a llegar un punto en donde si no se arrepienten, pues el juicio va a venir. Voy a leer Juan 3:19. Juan capítulo 3, versículo 19. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Este era el versículo que les decía hace ratito. Es el versículo que habla sobre la preferencia natural del hombre de esconderse de Dios, de seguir con la vida mala, con las obras malas. Es la tendencia natural, pero Dios con su amor se podría decir que nos llama, que nos ama tanto, que nos llama y nos jala hacia Él y nos convierte. Pero sí necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y amar más la luz que las tinieblas, porque las tinieblas van a llevar a muerte y la luz lleva vida. Y sí, la verdad es que cuando venimos a la luz, nuestras obras que no son correctas, que están del mal, pues son reprendidas y hay disciplina. Y la disciplina no nos gusta a nadie, ¿no? La disciplina no nos gusta a nadie y duele. La disciplina de Dios, la disciplina que Dios manda a nuestras vidas, pero al final de cuentas tiene un fruto mucho mejor. El inciso C dice así: esta acusación que hacían los fariseos y los escribas y los judíos mostraba su verdadera rebeldía. Si era el trabajo de Dios esta sanación y sacar a este demonio, entonces debían creer en Dios, debían creer en Jesús y ver a Jesús como el Hijo unigénito de Dios que vino a salvar el mundo y que es el Mesías. Pero si realmente, como en este caso, los judíos y fariseos no creyeron, pueden poner muchas excusas, pero más que nada muestra su rebeldía. La rebeldía era evidente y no querían oír. Si Jesús era el Mesías, tendría que demostrar que había atado a Satanás, y Jesús sí lo hizo, porque Jesús sacó fuera demonios, sanó enfermedades, resucitó a personas de la muerte. Jesús sí lo hizo. No podemos olvidar en nuestras vidas diarias que Dios y Jesús son más fuertes que Satanás. A veces lo podemos llegar a perder de vista, pero no debe ser así. Jesús y Dios son más fuertes que Satanás, de tal manera que nos da el ejemplo de una persona que ata a otra persona, que la inmoviliza. Nosotros podemos ver que Jesús es victorioso sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Vamos a leer por favor 2 versículos. El primero está en Juan 12:31. Lo voy a leer. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
El príncipe de este mundo en este versículo se refiere a Satanás. El juicio de este mundo es el reino de Dios que ya viene con Jesús al vencer a Satanás en esa cruz. Y la verdad es que este versículo, por más corto que sea, es increíble y es una esperanza increíble que tenemos, que Dios ya venció a Satanás. Hay un versículo también que es Juan 16:33, que dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Dice Dios que nos esperancemos en Él, que confiemos en Él, porque Él ya venció a Satanás, al mundo, y eso nos da una victoria y una calma increíble. Nos puede hacer vivir nuestra vida con confianza. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos una vida en confianza a Él. Vamos a leer otro versículo que está en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Qué increíble versículo que dice destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Si nosotros sabemos que el imperio de la muerte, el pecado, la depresión, la violencia, todo lo que conlleva la maldad, la guerra, el egoísmo, la avaricia, la corrupción, tantas cosas que podemos mencionar que llevan a la muerte, Dios ya las venció. Dios ya venció todo eso. Y Dios dice que nos agarremos de Él, que vivamos con confianza. Sé que es difícil, suena más fácil de lo que se escucha, pero sí se puede vivir con confianza en Dios. Vivir confiando en que Él es el victorioso y que con Él somos más que vencedores. La derrota final de Satanás vendría en la cruz. Y también Jesús dice que los que no están con Él, con Jesús, están contra Jesús. Y es un versículo muy fuerte, porque sabemos que los que no están con Dios, los que realmente no están comprometidos con Dios y aman a Dios y aman a los demás, están en contra de Dios. No hay, en el cristianismo, es más, ni siquiera voy a decir cristianismo, en la relación personal con Jesús no existen las medias tintas. Es algo difícil, pero no existen las medias tintas. No existe ser tibio, o es frío o es caliente, o es blanco o es negro, no puede ser gris. Por lo tanto, nosotros diariamente podemos seguir a Jesús de todo nuestro corazón, aceptando nuestros errores, aceptando que nos equivocamos, que no somos perfectos, que a veces hacemos daño a las personas, que inclusive personas de las que más queremos. Y que por la gracia de Dios estamos en su familia, en la familia de Dios. Entonces, lo único que podemos hacer es pedir perdón a Dios, a los demás si los hemos lastimado, y amar. Amar a Dios primero y amar a los demás en segundo. La verdad es que Dios nos manda con un plan en esta vida que todos nosotros podemos seguir o no seguir. Yo quiero ser de los que lo siguen, pero ese plan siempre está fundamentado en amar a Dios primero y amar a los demás en segundo lugar. Y tenemos que salir porque el acusador Satanás nos quiere tumbar, nos quiere tirar, nos quiere ver deprimidos en la cama, todos tristes, todos necesitados. Cuando Dios dice, yo soy la respuesta y con mi gracia es más que suficiente. Entonces la derrota final de Satanás ya está hecha. Y no sé, tal vez suene raro esto que voy a decir, pero para mí me da muchísima ilusión y esperanza y felicidad
el pensar en los versículos de Apocalipsis, del último libro de la Biblia, en el cual hablan del juicio hacia el diablo. Eso me da mucho gozo, mucha paz, sabiendo de que a los cristianos ya no nos va a molestar más en la eternidad. Yo tengo esa fe y sé que Él va a pagar por todo lo que merece. Él va a pagar por todo lo que merece y la verdad es que la gente que no quiere amar a Dios también lo va a pagar. Pero tenemos la esperanza de que si seguimos a Jesús de todo nuestro corazón, vamos a estar con Él después de nuestra muerte. Vamos a leer en el mismo pasaje Mateo 12, 31 al 32. Es el mismo pasaje inicial de este estudio. Mateo 12, versículo 31 y 32. Dice así: Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esto que acabo de leer es conocido comúnmente como el pecado imperdonable, sabiendo que Dios nos perdona de todos los pecados, y este es conocido como el pecado imperdonable. Puede llegar a ser confuso qué significa el pecado imperdonable, pero no debería de serlo, porque el pecado imperdonable es un ejemplo claro de lo que acaban de hacer estos fariseos y estos judíos que están acusando a Jesús y están diciéndole que su poder viene del mal y no del bien. Blasfemar contra el Espíritu Santo, blasfemar contra el poder de Dios, eso es el pecado imperdonable. Y también el pecado imperdonable implica una frecuencia, una repetición continua de rechazo hacia Dios. Las personas que comúnmente rechazan y rechazan y rechazan a Dios, es difícil que su corazón sea ablandado en algún momento. Carlos Treviño me estaba diciendo hace ratito un ejemplo de un escritor o filósofo que se llama Voltaire, no sé cómo se pronuncia en francés, es francés o era francés porque ya murió. Carlos me dijo que este famoso filósofo escribió muchas cosas en contra de la fe cristiana, escribió muchas cosas en contra de una fe hacia Jesucristo. Muchos de los europeos lo leyeron y actualmente mucha gente pues sigue leyendo sus obras. Yo no sé cómo funciona esto, pero cómo fue esto, pero Carlos me dijo que en su lecho de muerte Voltaire estaba gritando o hablando fuerte diciendo: quiero creer, después de toda una vida determinada a cancelar a Dios. Es como la película de Dios no está muerto el profesor, es eso, más que nada, es como decir Dios no existe, Dios no es bueno, Dios no es necesario, cosas de ese estilo, hasta su lecho de muerte que dijo quiero creer. No sabemos si él cometió el pecado imperdonable al blasfemar contra el Espíritu Santo o si realmente se arrepintió de verdad, esperemos que sí. Me dice Carlos también una cosa muy irónica, que hoy en día una organización cristiana tiene sus oficinas en donde antiguamente y anteriormente era la casa de Voltaire. Tendré que investigar un poco más de eso porque se me hace muy interesante. Ojalá tú también lo puedas investigar. Pero es interesantísimo cómo Dios siempre va a ganar. Y Dios nos da oportunidades a ti y a mí para compartir del plan de Dios. Esos dos versículos se podría decir como la maldición, como esa blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Las personas podían negar o pueden negar actualmente la personalidad de Jesús, pero nunca sus obras divinas que evidenciaban que Él era Dios. Es muy interesante también que, por ejemplo, en mi escuela, que yo les he compartido a compañeros de mi fe en Jesús,
como el Hijo de Dios, y ellos me han dicho que ellos creen en Jesús como un maestro muy sabio, una persona muy linda, que hizo mucho bien, pero no sobrepasa esa línea de la bondad o de la sabiduría con su deidad, con ser el Hijo de Dios. Entonces solamente creen que sí existió, pero que realmente era un como maestro, o no sé qué dicen. Yo no creo eso. Yo creo que Jesús era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, y ha hecho cosas en mi vida y en la vida de gente que conozco increíbles, y obviamente creo en lo que dice la Biblia aquí, y no es fácil creer. A veces podemos pensar que creer es lo más sencillo, pero no es así. Creer es simple, pero no es fácil. Así como dice también en la película de Dios no está muerto uno, dice, es simple, pero no es difícil. O sea, más bien es simple, pero es difícil a veces creer. Entonces, gracias a Dios si tienes fe, porque pues estás en el lugar correcto por fe, ¿no? Yo creo que así lo es. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículos 37 y 38. Dice así: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí está diciendo algo fuerte también, que dice que creamos a las obras también. Y esas obras, estas personas que vivieron en los tiempos de Jesús, cerca de Jesús, las vieron con sus propios ojos. Nosotros no las vemos así, las leemos en el libro que es la Biblia, las Escrituras, y creemos por fe que así sucedieron. Bienaventurados los que no vieron y creen, dice un versículo también. Entonces, el creer en algo que no vimos, pero creer por fe que realmente así sucedió, esas obras y la deidad de Jesús, es la fe que Dios busca. Y por último, para acabar este estudio, la última idea sería, ¿qué más podría Dios mostrarles? Y estoy hablando específicamente de este caso de los fariseos, de los judíos, pero también del caso de la gente que no quiere creer. ¿Qué más podría Dios mostrarles cuando esa gente muy probablemente ha visto vidas cambiadas, vidas transformadas por Dios? Milagros increíbles. O simplemente abre su ventana y ve un árbol, ve un pájaro, ve a su perrito o a su mascota, y aceptando que Jesús es el Creador. ¿Qué más podría mostrarnos? Simplemente ver nuestras manos, nuestra nariz, nuestra boca, todo nuestro organismo, cómo funciona. ¿Qué más podría Dios mostrarnos? Entonces, como ya les expliqué, la blasfemia contra el Espíritu Santo es ese rechazo constante, frecuente hacia Dios, y a su vez es acusar a Dios, o no sé, eso de acusar a Dios es muy lógico, pero eso lo que hicieron los judíos y fariseos de decir que su poder venía del príncipe de los demonios, eso es blasfemar al Espíritu Santo, porque su poder venía de Dios, de Dios Padre. Por su incredulidad, Dios destruyó 70 años después de Cristo Jerusalén. Hemos visto también cómo Jerusalén se ha ido reconstruyendo hasta el día de hoy, pero en 70 años después de Cristo, Jerusalén fue destruida. La última pregunta del estudio es: ¿rechazarás tú tanta luz ante las pruebas indudables que Dios ha dado en tu vida? Y esa pregunta también me la hago a mí mismo, para ver que no puedo desviarme el camino, que no quiero desviarme el camino, que quiero seguir con la fe y con la mirada en Jesús, porque es muy fácil desviarse el camino, pero con tantas pruebas innegables, con tantas pruebas evidentes,
como tú o yo o alguien podría decir que Dios no existe o que Dios está muerto. Yo digo que Dios no está muerto, pero lo creo por fe y estoy seguro. Vamos a leer el último versículo, que es Juan 12:36. Juan capítulo 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Es decir, si tienen la oportunidad hoy de creer en Jesús, si tienen la oportunidad hoy, aprovéchala. Y esto es para personas que no son cristianos y también para cristianos y cristianas que realmente a veces llegamos a dudar. Y hoy es el día de creer en la luz. Entonces, no lo rechaces más, sino acéptalo. No lo rechacemos más, sino aceptémoslo. Aceptemos su voluntad, aceptemos sus mandamientos, aunque a veces no nos gusten. No lo rechacemos, porque yo me acuerdo una frase que le dijeron a mi mamá cuando apenas nos hicimos cristianos. Dios es tan misericordioso que cuando a veces le damos la espalda, Él nos acaricia la espalda. Pero también llega un límite en donde ya la blasfemia contra el Espíritu Santo y el rechazo frecuente hacia Dios, pues ya, tu corazón ya está apartado, muy apartado de Dios, lejos de la salvación. Ya terminó el estudio, eso fue todo, pero quisiera terminar con una oración y les pido que me acompañen, por favor. Dios, te damos gracias por este estudio. Te damos gracias por mostrarnos los retos que conlleva llevar la fe en nuestra vida diaria. Te pido nos des la fuerza y el amor para seguir viviendo conforme a tu voluntad, para vivir conforme a ella. Que podamos aprender de nuestros errores y amar y acercarnos a ti, saber que tú tienes el poder de cambiarnos y que tú estés en el trono de nuestro corazón. Que tú seas el número uno en nuestra vida. Danos las fuerzas, danos las ganas de seguirte, la perseverancia, la constancia y el amor a ti y el amor a los demás. Te lo pedimos porque sabemos que tú lo puedes hacer y en el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias por conectarse al estudio. Gracias por conectarse al estudio, gracias porque están por acá, aunque sea virtualmente, y el próximo jueves estaremos también, si Dios lo permite, aquí con otro estudio, ya sea Jesús o yo. Estaremos o alguien más, no sabemos, pero que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.